Miles de personas hicieron clic desde su casa, desde la escuela, desde cibercafés ruidosos con teclados gastados. Algunos lo hicieron por curiosidad, otros por burla, otros porque alguien les dijo no te atreves. En el instante exacto en que la página cargó, ya era demasiado tarde. No descargaron nada. No aceptaron permisos. No instalaron archivos. Solo abrieron una página web. La pantalla se volvió blanca. Letras negras aparecieron en el centro. You are an idiot. 3 caras sonrientes comenzaron a moverse de un lado a otro. Una risa metálica empezó a sonar en bucle, una risa infantil, irritante, insistente, como si alguien se estuviera burlando directamente de ti. Al principio parecía una broma mal hecha, algo tonto, incluso gracioso. Pero cuando intentaba cerrarla, el infierno empezaba. Cada clic abría más ventanas. Cada intento de escapar multiplicaba el problema. Las pestañas se reproducían sin control. El ratón dejaba de responder. El teclado no servía. El sistema se congelaba. Lo único que quedaba era esa risa repitiéndose una y otra vez. No era un virus tradicional. Era algo peor. No quería tu dinero. No buscaba tus archivos. No robaba contraseñas. Su único objetivo era humillarte. Hacerte sentir atrapado. Demostrarte que habías perdido el control por un simple clic. Durante años circuló por Internet como una especie de maldición digital. Se compartía por Messenger, por correos en cadena, por foros oscuros y chats públicos. Todo el mundo hablaba de ella. Todo el mundo advertía del peligro. Y aún así, la gente seguía cayendo. Se estima que cientos de miles de ordenadores fueron afectados en todo el mundo. Y sin embargo, hasta hoy, nadie puede decir con certeza quién lo creó ni por qué. Una página que marcó a toda una generación no por su complejidad técnica, sino por su crueldad psicológica. Este es el misterio de You Are an Idiot. Para entender por qué esta página fue tan devastadora, hay que volver a principios de los años 2000. Internet no era lo que es hoy. No existían redes sociales como ahora. No había algoritmos, ni moderación, ni advertencias de seguridad. La mayoría de las casas no tenían Wi-Fi. La conexión se hacía mediante módems que gritaban al conectarse. Navegabas con Internet Explorer 5 o 6. Las páginas estaban mal diseñadas, llenas de colores chillones, texto desalineado y animaciones absurdas. Pero todo parecía nuevo, infinito, salvaje. Los chats de Yahoo, los foros anónimos, los blogs personales, todo era terreno virgen. Cualquiera podía subir cualquier cosa. No había filtros. No había normas claras. Y tampoco había conciencia del peligro. Los antivirus eran básicos. La seguridad era casi inexistente. En ese contexto empezaron a aparecer los primeros virus famosos. El I Love You fue uno de los primeros en demostrar el poder del engaño. Llegaba como un mensaje aparentemente inocente. La gente lo abría. El virus se activaba. Borraba archivos. Se reenviaba solo. En días, millones de equipos estaban infectados. Luego vino Melissa, escondido en un documento de Word. Abrías el archivo y tu propio ordenador se convertía en una máquina de propagación. También estaban los troyanos, camuflados como juegos, música o fotos. Abrirlos era entregar tu sistema completo. El miedo crecía, pero el conocimiento no, y entonces apareció algo distinto. Algo que no intentaba esconderse. Algo que no se disfrazaba. Una página que te decía exactamente lo que eras desde el primer segundo. You are an idiot. Antes de ser conocido con ese nombre, el programa tenía otro. Se le conocía como Office. Según registros técnicos, apareció por primera vez en 2002 bajo la denominación Trojan Geas/Office. Pero aquí es donde todo se vuelve borroso. Nadie sabe con certeza dónde apareció primero. Los rastros digitales están fragmentados. Algunas personas aseguran haberlo visto en páginas que ya no existen. Otras dicen que estaba escondido en sitios con nombres aleatorios.
Cuando se intenta reconstruir su origen, solo aparecen contradicciones. Lo único claro es que la primera versión pasó desapercibida. El código estaba ahí, pero no tuvo impacto. Faltaba algo fundamental, visibilidad. Meses después reapareció bajo otro dominio, uno mucho más provocador. YoDontKnowBoyan.org, y ahí todo cambió. Esa versión incluía el script completo. Entrabas a la página y sin aviso alguno se ejecutaba un archivo flash. Pantalla blanca. Texto negro. Tipografía simple. La frase. Las caras. La risa. Pero lo verdaderamente peligroso no era lo que veías, sino lo que pasaba detrás. Cada intento de cerrar la página activaba un bucle infinito de ventanas emergentes. 6 nuevas por cada acción. El navegador colapsaba. El sistema se saturaba. Todo sin instalar nada. Solo usando el propio navegador en tu contra. Era una trampa perfecta para la época. Internet Explorer no bloqueaba pop-ups. No había límites de procesos. La mayoría de los ordenadores tenían menos de 512 megabytes de RAM. Bastaban unos segundos para que todo se congelara. El único escape era apagar el ordenador manualmente. Al reiniciar, no quedaba rastro. No había archivos infectados. Solo el recuerdo. El sonido. La vergüenza. La clave del éxito del virus estaba en 2 tecnologías. JavaScript y Flash. JavaScript permitía ejecutar acciones directamente en el navegador sin confirmación. Flash aportaba el impacto visual y sonoro. Mientras Flash se reía de ti, JavaScript destruía tu sistema desde dentro. Era simple. Era brutal. Y funcionaba. En 2004 ocurrió algo decisivo. Se registró un nuevo dominio, youareanidiot.org. El registro mostraba un nombre, Andrew Ragnar. No había más información. Ningún perfil público. Ninguna explicación. Simplemente el dominio replicando el script original. Desde ese momento, la página se volvió viral. Se compartía como reto. Como broma cruel. No entres. No te atreves. La psicología humana hacía el resto. Foros llenos de advertencias solo aumentaban la curiosidad. Surgieron leyendas. Que borraba discos duros. Que espiaba webcams. Que estaba ligado a hackers extranjeros. Nada de eso era cierto, pero el miedo alimentó el mito. La página se convirtió en un icono cultural. Apareció en memes, referencias ocultas, videojuegos, creepypastas. No necesitaba publicidad. Solo necesitaba que alguien hiciera clic. Con el tiempo, el código dejó de funcionar. Flash fue eliminado. Los navegadores modernos bloquearon pop-ups. Pero el virus no murió. Se transformó. Aparecieron clones. Réplicas inofensivas en HTML5. Proyectos experimentales. Algunos peligrosos. Otros nostálgicos. Pero el original ya había hecho su trabajo. Demostró algo inquietante. Que no hace falta robar nada para dañar. Que basta con provocar. Que la curiosidad es suficiente. You Are an Idiot no fue solo un virus. Fue un espejo. Una lección brutal sobre cómo funciona Internet y cómo reaccionamos ante lo prohibido. Hoy la tecnología es más segura, pero la lógica sigue siendo la misma. Basta una provocación. Un clic. Y todo puede empezar de nuevo. Así que dime, maestro, si hubieras visto ese enlace en 2004, ¿habrías hecho clic? Para entender por qué You Are an Idiot funcionó tan bien, hay que dejar de pensar en él como un virus y empezar a verlo como un experimento psicológico masivo. No fue un ataque técnico sofisticado. Fue una provocación directa al ego humano. El mensaje no era ambiguo, no era misterioso, no prometía premios ni beneficios. Era un insulto frontal. Y precisamente por eso atrapaba. La frase You Are an Idiot no pedía que hicieras clic. Te desafiaba. Te ponía a la defensiva.
Activaba un mecanismo básico del cerebro humano, la necesidad de demostrar que no eres aquello que te dicen que eres. En el fondo, no entrabas por curiosidad, entrabas para desmentirlo. Y al hacerlo, confirmabas la trampa. Este tipo de provocación no era casual. En los foros de principios de los 2000 ya se entendía muy bien cómo funcionaba la mente colectiva en Internet. El anonimato amplificaba la impulsividad. La falta de consecuencias visibles hacía que la gente actuara sin pensar. Nadie imaginaba que una simple web pudiera secuestrar su ordenador. Internet aún era visto como un juego. Un espacio seguro. You Are an Idiot rompió esa ilusión. Fue la primera vez para muchos usuarios que comprendieron que el peligro no siempre viene disfrazado de algo complejo. A veces viene en forma de burla. Lo más inquietante es que el creador del virus parecía entender perfectamente este comportamiento. No necesitó ingeniería social avanzada. No necesitó engaños elaborados. Solo necesitó una frase corta, una estética absurda y un comportamiento imposible de controlar. La humillación era parte del diseño. No bastaba con bloquear el ordenador. Tenía que reírse de ti mientras lo hacía. La risa en bucle no era solo un sonido molesto. Era un castigo psicológico. Un recordatorio constante de que habías perdido el control. Que habías caído. Que no había marcha atrás. Durante años, esa risa quedó grabada en la memoria de toda una generación. Personas que hoy son adultos recuerdan perfectamente el sonido, las caras, la impotencia. Fue una experiencia traumática menor, pero colectiva. Algo que se compartía en historias, en advertencias, en anécdotas. A mí me pasó. Yo tuve que apagar el ordenador. A mi primo se le colgó todo. Se convirtió en una especie de rito de paso digital. Casi todos los que navegaban en esa época conocían a alguien que había caído. Pero el misterio no está solo en su impacto, sino en su origen. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? Aquí es donde todo se vuelve turbio. Andrew Regner es el único nombre que aparece vinculado públicamente al dominio más famoso. Pero registrar un dominio no equivale a crear un virus. No hay pruebas de que él haya escrito el código original. Tampoco hay pruebas de que no lo haya hecho. En esa época, el anonimato era absoluto. Bastaba con un correo temporal y un pago básico para desaparecer de Internet para siempre. Si el creador no quería ser encontrado, lo logró. Algunos investigadores digitales han analizado versiones antiguas del archivo Flash original y han encontrado comentarios internos que apuntan a posibles alias. Nombres como Doki aparecen en metadatos, pero nunca se ha podido vincular a una persona real. Otros sostienen que el código muestra un estilo muy concreto, propio de alguien con conocimientos intermedios, no un genio, pero tampoco un novato. Alguien que entendía bien JavaScript, Flash y, sobre todo, el comportamiento de los navegadores de la época. Eso reduce el círculo, pero no lo cierra. También existe la teoría de que no fue una sola persona. Que el virus nació en foros anónimos, donde los scripts se compartían, modificaban y mejoraban colectivamente. Un proyecto informal que alguien decidió lanzar al mundo. En ese contexto, Andrew Regner podría haber sido simplemente quien lo popularizó. O quien vio el potencial y lo explotó. O quien formaba parte del mismo grupo. Nunca lo sabremos. Los foros donde pudo haberse gestado ya no existen. Los mensajes se perdieron. Los registros se borraron. Lo que sí es claro es que You Are an Idiot no buscaba dinero. No había publicidad. No había monetización. No había robo de datos. Eso lo hace aún más inquietante. Porque su motivación no era económica. Era emocional. Era el placer de molestar. De provocar. De demostrar poder. De reírse del usuario. Y ese tipo de motivación es mucho más difícil de controlar que la codicia. Porque no sigue reglas. No busca reconocimiento. No busca recompensa. Solo impacto. Con el paso del tiempo, el virus dejó de ser una amenaza real, pero su espíritu no desapareció.
Hoy Internet está lleno de trampas similares, aunque más sofisticadas. Páginas diseñadas para provocar clics impulsivos. Retos virales que ridiculizan al usuario. Contenidos que explotan la curiosidad y el ego. La diferencia es que ahora todo está integrado en plataformas masivas. El mecanismo es el mismo. La tecnología cambia, la psicología no. You Are an Idiot fue un aviso temprano. Una demostración de que no hace falta hackear sistemas complejos para causar daño. Basta con entender cómo piensa la gente. Basta con provocar. Basta con reírse. Y quizá por eso sigue siendo recordado. Porque no atacó ordenadores. Atacó algo más profundo. La confianza. La curiosidad. La necesidad de tener razón. Y aquí surge la pregunta incómoda. Si hoy apareciera algo similar, adaptado a las tecnologías actuales, ¿realmente estaríamos preparados? ¿O volveríamos a caer, convencidos de que esta vez somos más listos? Porque al final, el verdadero mensaje de You Are an Idiot no estaba en la pantalla. Estaba en el clic. En ese segundo en el que creíste que no te iba a pasar a ti.